Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la segunda parte de introducción general a la Sagrada Escritura. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. ¿Hasta dónde? La inspiración, sin duda, se extiende a todos los conceptos expresados, a todas las afirmaciones contenidas en el libro, en definitiva, a todos los juicios emitidos por el hagiógrafo, porque únicamente lo que ha pasado por el tamiz de la inteligencia humana y divina puede llamarse rigurosamente inspirado. Lo mismo da que nos coloquemos en el campo profano como en el religioso, porque no es cierto que únicamente esté inspirada la doctrina religiosa, ética o dogmática, entre paréntesis, Holden, Rollin, S. Di Bartolo, Lenormand, Semeria y Sabí. Ahora se cierra paréntesis. O las afirmaciones de cierta categoría trascendental. Lo están igualmente las narraciones puramente históricas, las que nos sitúan ante una escena tránsida de sentido profano, reprobable, las que nos refieren una noticia incidental, sin trascendencia alguna. Neumann. Jesucristo y los apóstoles no hicieron jamás estas limitaciones actuales. Los santos padres llevaron acaso hasta el exceso esta doctrina, en un afán de desentrañar las palabras con tal veneración y tal interés que sacaban profundos contenidos espirituales hasta de frases más o menos vulgares. San Juan
Crisóstomo llega a decir expresamente que no hay sílaba ni tilde que en lo profundo no contenga un gran tesoro. El Concilio de Trento y luego el Vaticano I definen sobre la inspiración de todos los libros de la Sagrada Escritura con todas sus partes. León XIII, recogiendo la distinción entre el elemento profano y religioso, dice que no se puede restringir la inspiración al elemento religioso. Benedicto XV asegura que todo lo que el hagiógrafo afirma, enuncia e insinúa se debe tener como afirmado, enunciado, insinuado por el Espíritu Santo. El soplo divino llega a todas las partes de la Biblia. Esa ha sido la creencia tradicional, turbada únicamente en el siglo XVI. Lesio, como una consecuencia de las discusiones teológicas sobre la gracia eficaz y la libertad del hombre. Si las imágenes patrísticas de la instrumentalidad repito y corrijo, de la instrumentalidad humana, del dictado divino, repito, del dictado divino y del doble autor de la Biblia han de contener alguna realidad y no ser expresiones vacías de sentido. Juzgamos que entrañan con clarividencia la inspiración de todo el contenido de la Biblia, es decir, del fondo y de la forma, del elemento formal y material, del contenido y del continente, del concepto y de la palabra, o lo que es lo mismo, cuando el hombre elige la palabra acta para la expresión, lo hace también bajo el influjo positivo de Dios, sin pensar por esto que
reducimos al hombre a un mero amanuense que escribe mecánicamente las palabras que Dios le va dictando. Queremos decir únicamente que todo lo que el agiógrafo hace, lo hace influido por Dios y que no podemos sustraer a este influjo ningún elemento de la Escritura Santa. Ahora vamos con ausencia de error. Ausencia de error. Si Dios es el autor de la Biblia, tenemos que concluir que en ella no puede haber error alguno. La inerrancia, repito, la inerrancia, pues de hecho y de derecho, fluye como una propiedad de la inspiración. Decimos pues que en la Biblia ni hay ni puede haber error, o lo que es lo mismo, que el agiógrafo no puede afirmar nunca una cosa falsa, porque la inerrancia se extiende únicamente a las afirmaciones del agiógrafo, es decir, a los juicios emitidos en los que siempre se ha de dar perfecta concordancia entre la mente del que juzga y el objeto del juicio. Excluimos pues únicamente el error lógico, mientras no haya auténtica afirmación, es decir, un auténtico juicio formal, no hay inerrancia en la naturaleza de las cosas, aunque haya inspiración. Hemos dicho que todo en la Biblia está inspirado, es decir, que todo está puesto en ella bajo un influjo sobrenatural de Dios. Pero eso no quiere decir que todo considerado aparte del sujeto sea cierto en la naturaleza de las cosas. Podrá ser que nos encontremos con narraciones y expresiones bíblicas que no son realmente verdaderas si las consideramos independientes. Perdón, repito y corrijo. Si las consideramos independientemente del sujeto que las puso por escrito, porque esas expresiones no son auténticas y reales afirmaciones del agiógrafo, el cual no juzgó de la concordia entre el juicio y el objeto del juicio. La Biblia, aunque es esencialmente un libro divino,
es además un libro entrañablemente humano. No podemos abrir la Biblia con la idea exclusiva de encontrarnos en ella un constante enunciado de verdades formales, un elenco perenne de doctrina revelada. El profeta, al recibir una doctrina de parte de Dios, recibe al propio tiempo una luz sobrenatural en orden a emitir un juicio especulativo dotado de certeza divina, en el que se encierra ciertamente una verdad formal comunicada a los hombres, pero aunque esta es sin duda una parte principal y si se quiere la más importante de la Biblia, no es ni mucho menos la única. En la Biblia, en efecto, nos encontramos con el caso del escritor sagrado que pretende tan solo un fin de orden práctico, metiéndonos de lleno en el plano psicológico del hagiógrafo, descubrimos en él un juicio especulativo que tiene como fin la verdad, pero descubrimos también en muchas ocasiones un juicio práctico que tiene como fin el bien. El hagiógrafo en muchos casos intenta fundamentalmente provocar en sus lectores una actitud de vida religiosa, social, política, incluso personal. Se quiere influir directamente en el corazón y no en la inteligencia del lector. Ante una situación apurada de dolor, de pobreza, de sufrimiento, de angustia, se le quiere consolar, hacerle reaccionar sobrenaturalmente a pesar de las adversidades de su vida. Se puede intentar incluso recrear. Repito y corrijo, se puede intentar incluso recrearle, hacerle gozar, alegrarle la vida. Para este fin de orden puramente psicológico y práctico, el hagiógrafo puede hacer uso de resortes literarios, de expresiones literarias que él juzga en función de sus pretensiones. Las afirmaciones en este caso no pueden ser juzgadas especulativamente como si de hecho contuvieran objetivamente una verdad absoluta, pues él las juzgó solo en cuanto le interesaban y eran aptas para el fin psicológico intentado. Esto tiene su efectiva aplicación a la inerrancia
donde nosotros creemos descubrir errores, lo que en realidad hay es una intencionalidad distinta a la que pensamos en el agiógrafo. Seguramente él está considerando el fenómeno científico o la narración histórica como pensador religioso que es, o como un literato, y no como un científico o un historiador del siglo XX. Por eso está dando a sus afirmaciones una intencionalidad peculiar que afecta fundamentalmente a la voluntad y no al entendimiento del lector. Desde este ángulo de visión hemos de considerar también el grado de afirmación que él pone en sus expresiones, pues puede darse el caso que no trate de afirmar categóricamente, sino solo de enunciar o de insinuar una cosa. Pero si hay una afirmación del agiógrafo, tenemos la inerrancia en cualquier campo ideológico que nos encontremos, no únicamente en las verdades éticas o dogmáticas. Decir lo contrario es caer por eso mismo en el error. Creo firmemente, decía San Agustín, que ningún agiógrafo erró al escribir: si encuentro algo contrario a la verdad en la escritura, no dudaré de que o es una errata del códice o que el intérprete no entendió lo que se dijo, o que yo no lo entiendo en absoluto. Hemos de pensar, por fin, que cuando hablamos la Biblia, lo hemos de hacer con una mentalidad semita de antiguos orientales y no con la nuestra tan diversa en el tiempo y en el espacio. Ahora vamos, amigas y amigos, con la Sagrada Escritura y la ciencia. Para saber medir las afirmaciones del agiógrafo en los fenómenos científicos, es menester que tengamos presentes las siguientes normas. Dios nuestro Señor, con la Sagrada Biblia, no pretende dar a los hombres una enseñanza científica. Pretende más bien enseñarles el camino del cielo. Según San Agustín, el Señor no prometió el Espíritu Santo para instruirnos acerca del curso del sol y de la luna. Quería cristianos y no matemáticos ni científicos.
El escritor sagrado narra siempre los fenómenos científicos según las apariencias sensibles, sin entrar nunca en su entrada, sin querer explicar su naturaleza íntima. El constitutivo repito y corrijo. El constitutivo de su esencia. El autor sagrado es un hombre normal de su tiempo. Posee el acervo intelectual de sus contemporáneos y con ese bagaje científico se pone a escribir. Escribe además para la gran masa de hombres que le rodean, para el gran público de todos los tiempos, para la humanidad entera, en un lenguaje propio o metafórico, pero siempre sencillo, hasta vulgar, con el sagrado anhelo de ser asequible a todos los cerebros. Sus expresiones pues serán frecuentemente las mismas que usan en la calle sus conciudadanos ajenos, repito y corrijo, en la calle sus conciudadanos ajenos a toda preocupación científica y filosófica. Hasta podrá ser que esa manera de hablar en asuntos científicos en sí misma considerada sea ajena a la verdad real, pero que subjetivamente considerada esté libre de todo error, pues en ella hay una perfecta concordia entre la mente del que habla y el objeto de que habla, ya que ese objeto es sencillamente la apariencia fenomenológica del suceso, lo que aparece directamente a los sentidos, aunque el agiógrafo, como persona privada, tenga por otra parte la íntima convicción de que la realidad, y no tan solo la apariencia, era como él la describe. Su razonamiento procede siempre de los límites de la verdad lógica, puesto que su mente está en perfecta armonía con la realidad externa que describe, aunque la opinión privada, sobre la que no se pronuncia en absoluto, sigue siendo claramente errónea. Por otra parte, la enseñanza científica ajustada a la realidad entrañable de los fenómenos hubiera supuesto una revelación divina y hubiera sido además totalmente ineficaz, por ser inasequible a todas las inteligencias contemporáneas.
Bueno, ahora seguimos con la Sagrada Escritura y la historia. Si el hagiógrafo no pretende dar una enseñanza científica, sí pretende dar una enseñanza histórica. Si la ciencia es fundamentalmente marginal al problema de la salvación, no así la historia. La historia, en efecto, es la base de nuestra religión cristiana, el fundamento de la revelación divina, de las relaciones que Dios ha tenido y sigue teniendo con los hombres. Para conocer el camino de los cielos es indiferente que el sol gire alrededor de la tierra o que sea la tierra la que gire alrededor del sol, pero no lo es que sea o no verdadero el hecho histórico del pecado de nuestros primeros padres, el hecho histórico de la encarnación y de la resurrección de Jesucristo. Pero al medir las narraciones históricas de la Biblia, no podemos hacerlo con el rigor científico de historiadores occidentales de nuestros tiempos. Es necesario que hagamos un esfuerzo intelectual de acomodación que en cierta manera nos despersonalicemos de nuestras categorías actuales, que nos traslademos a la época y al ambiente ideológico y literario del escritor sagrado para, desprovistos de todas las posibles influencias propias de ser y de pensar, ser informados plenamente por las diversas categorías que informaban al escritor sagrado y poder enjuiciar con su misma mentalidad de la misma manera que él los enjuiciaba los acontecimientos narrados. No podemos exigir al escritor sagrado que transmita la historia con la perfección del método histórico actual. Entre los orientales anteriores en siglos a los tiempos mesiánicos, era imperfecto comparado con el nuestro, su método histórico, pero esa imperfección tenía también un límite que lo hace coincidir con las repito y corrijo, que lo hace coincidir con la sustancialidad del método contemporáneo, del método de todos los tiempos y todas las mentalidades en orden a decir la verdad. Pero la verdad se puede presentar y transmitir de diversas maneras en diferentes moldes. No pocas veces los hechos narrados se presentan en función de una tesis religiosa,
El escritor hace más bien en esos casos una teología de la historia. Se trata de una historia manipulada literariamente para asentar y resaltar una doctrina religiosa. Estamos pues ante una razonable crítica de la historia. Ahora vamos, amigas y amigos, con los géneros literarios. Tiene lugar aquí la teoría sobre los géneros literarios, con el supremo afán de querer explicar las aparentes equivocaciones contenidas en la Biblia. Equivocaciones, en efecto, pueden aparecer a nuestra actual mentalidad, pero vemos de hecho que eran maneras de expresarse peculiares de un pueblo en una época determinada. Esa es precisamente la naturaleza de los géneros literarios, modos de hablar que tiene un pueblo en una época concreta. Varían pues según los pueblos y las épocas que se suceden. Cada género literario contiene una realidad concreta, una verdad determinada. Esa verdad podrá estar minimizada por la manera de expresión, es decir, por el género literario, que puede ser diverso, épico, lírico, histórico, didáctico, etc. Todos los géneros literarios, mientras no se opongan o abiertamente a la verdad, tienen en la Biblia entrada libre, y como varían según los pueblos y las épocas, sería un gran error querer limitar las dimensiones de un género literario oriental de siglos antes de Jesucristo, con las medidas de los géneros grecolatinos actuales. Es decir, querer poner la misma verdad en un género literario oriental que en un género histórico occidental, cuando se distancian entre sí por 3000 años. Será cierto que esos géneros literarios no podrán ser establecidos a priori, que no habrá que ver en ellos la panacea universal para resolver todos los problemas de interpretación bíblica, que solo podremos llegar a ellos tras un examen y una minuciosa comparación de la literatura extra bíblica contemporánea, pero el principio en sí mismo no puede ser más justo y más laudable. Una realidad histórica podrá estar envuelta en expresiones metafóricas, en formalidades literarias impropias que expresan una verdad distinta a la que directamente y a primera vista a nosotros nos puede parecer. Esto es elemental en la literatura de todos los países y de todos los tiempos. Podrá ser también que esas expresiones que refieren un detalle histórico tengan que ser encuadradas y juzgadas en el conjunto y en orden al fin propuesto, por no ser auténticas y aisladas afirmaciones formales del hagiógrafo. Podrá ser por fin que el hagiógrafo use de la retrogresión histórica, queriendo explicar el presente por el pasado.
pero negamos la paridad y semejanza entre los fenómenos científicos y los acontecimientos históricos. Benedicto XV. Esto no nos lleva a la afirmación de que en la Biblia se presenta una narración histórica como la que hace un historiador actual. El historiador sagrado, a quien ordinariamente el hecho histórico en sí mismo no le interesaba gran cosa, sino el hecho en cuanto es portador de un mensaje religioso. Considera la historia desde su ángulo de visión. Toda la actuación en él del Espíritu Santo se centra precisamente en esta enseñanza religiosa que él quiere transmitir a los hombres. En esta línea es donde tenemos que buscar la veracidad de sus afirmaciones, porque en las otras partes marginales puede haber, y esto no es ningún obstáculo para la inspiración repito y corrijo, para la inspiración, imperfecciones e inexactitudes. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta segunda parte de la introducción general a la Sagrada Escritura. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Bueno, amigas y amigos, y si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.